la asistencia en salud global. Eh, la clasificación de los traumas se suele clasificar en base a la escala de Glasgow, como vamos a ver, en graves, moderados y leves, pero ya me estoy anticipando desde el inicio de la charla que los leves, encima que se llevan el mayor porcentaje de las consultas, también son los más difíciles de englobar dentro de un único síndrome, ya que para quienes hacen asistencial, abordar un paciente con un Glasgow de 13 no es nada que ver que abordar un paciente con un Glasgow de 15 en 15. ¿Mm? Esta es la escala para quien requiera, obviamente, se basa en una evaluación ocular, verbal y motora, y en base a eso se indica un puntaje, y habitualmente hablamos de 15 en 15 a esa persona que está lúcida charlando con nosotros, lo mencionamos así en forma reducida. Otra escala para tener en cuenta en cuanto ahora a meternos en lo que son los estudios, luego de estos biomarcadores o incluso tomografías, es que es la escala de Gauss, que no es una escala tan difundida en lo asistencial, pero es una escala evolutiva. O sea que nos dice a X cantidad de tiempo desde el evento cómo está ese sujeto. ¿Sí? Y es importante para poder también valorar el pronóstico en un método diagnóstico como podrían ser los biomarcadores. El problema con leve, lo vengo diciendo, en cierta forma, y como decimos, un argentinismo es una bolsa de gatos, ¿sí? Un rejunte de situaciones muy diversas. ¿Sí? Insisto, no es lo mismo 13 en 15, no es lo mismo una persona añosa que un anticoagulado, que alguien que estaba, por ejemplo, con una intoxicación alcohólica o por drogas. Lo mismo que el mecanismo del TEC, no es lo mismo un accidente de tránsito donde influye la velocidad, lo dinámico, que un golpe con un martillo o una caída de altura. Todo esto hace que estos TEC leves, que parece la palabra leve engañosa, porque luego la forma de abordarlo es muy diferente. En este caso, todas las otras cuestiones que también pueden influenciar en esta heterogenicidad del el TEC leve, ¿sí? Incluyendo la edad, incluyendo el uso de sustancias del alcohol, de drogas, la anticoagulación. ¿Y qué puede dejar secuelas? Algo que empezamos a aprender también con el tiempo, que la sumatoria o incluso uno solo de un trauma encefalocraniano leve puede generar secuelas. Empezamos a aprenderlo quizás principalmente con los jugadores de fútbol americano o con los boxeadores, es donde empezó un poquito esta tendencia de aprender cuestiones a largo plazo de lo que significaba pequeños traumas pero repetidos con asociación a patologías. Bueno, esto también es un nuevo aprendizaje y creo que se empieza a abrir una gran ventana en esta última década de aprendizaje de lo que es secuelas a largo plazo de los traumas encefalocranianos leves que no conocíamos previamente, por ausencia de datos principalmente. Y cuando hablamos de potencialmente grave, que es un término que quizás usamos en lo asistencial, se basa en algunos criterios, o como vamos a ver luego, reglas de presunción clínica de que un TEC leve puede tener algún daño. ¿Qué criterios son los que tienen más peso? Bueno, habitualmente la típica pregunta de si perdió la conciencia, ¿sí? El paciente que viene a consultar, de si no recuerda algo, de si estuvo desorientado en su momento o si tiene una cefalea que progresó desde el evento, que pueda tener un foco y los antecedentes. ¿Sí? Este paciente que está anticoagulado, que consuma alguna sustancia o que tenga alguna comorbilidad relevante, nos hace pensar que ese TEC que en otro sujeto no le daríamos tanta relevancia, por tener algunos de estos parámetros va a ser relevante y requerirá algún otro estudio diagnóstico. ¿Cómo es el abordaje actual? Bueno, para TEC leve no hay criterios diagnósticos universales, al margen del Glasgow en sí, no hay criterios diagnósticos que diga cómo hay que abordarlo. ¿A todos hay que hacerle tomografía? No, no le hacemos a todos tomografía. Bueno, ¿en qué nos basamos? Estos parámetros que mencionaba recién son los más relevantes, pero son los únicos. Bueno, es una sumatoria de antecedentes, clínica actual, tanto en cuanto al relato del paciente, que a veces es muy complejo, como a lo que encontremos nosotros al examen físico. Y lo más relevante es determinar si vamos a necesitar otro método diagnóstico. La tomografía, sin duda, que es lo primero a pensar, queremos descartar lesión, pero fíjense el altísimo uso de este método diagnóstico. En el 80% de los TEC le hacemos una tomografía y el 90% en el TEC leve son normales. ¿Sí? Es un altísimo uso de un recurso que tiene un impacto
económico, en tiempo de atención y en irradiación del paciente. ¿Sí? No es solamente el costo de la tomografía, sino que hay otro impacto también. Acá una linda visual, un poco de lo mismo en cuanto a los grupos de riesgo. Son solamente TEC con Glasgow de 13 a 15 y fíjense cómo cambia la incidencia de lesiones tomográficas, un 15 en 15 sin factores de riesgo o un 15 en 15 con alguno de estos factores que dijimos que son potencialmente graves o ya con Glasgow de 13 o 14. Es muy variable y decidir en un 15 en 15 a quién tomografiar es un eje fundamental en lo que es la salud pública por esta demanda altísima que hablamos. Como decíamos, la tomografía tiene mayor tiempo, tiene costos, usamos recursos que son limitados, también es el tomógrafo, ¿no? La vida útil de un tomógrafo de cada impacto también es relevante y la exposición del sujeto a la radiación. Y algo que muchas veces lo digo acá a modo chiste, pero que quien trabaja en el sistema público seguramente esté asintiendo, como ahí la veo a la doctora, o me pasa a mí en el sistema público, que a veces los recursos más simples son los más complejos, ¿no? Y disponer de ese traslado del paciente al tomógrafo y la vuelta requiere a veces mucho más tiempo del que esperamos o del que aparece en la literatura de un sistema muy organizado cuando dependemos de un recurso humano que es complejo de abordar como nos pasa quizás en Latinoamérica a nosotros, en Argentina ni qué hablar. ¿Qué alternativas tenemos a las imágenes? Bueno, existen reglas de decisión clínica que quizás no tienen tanta difusión para quien no hace emergentología, pero es una serie de parámetros para decidir a qué sujetos le vamos a hacer o no una tomografía con un TEC leve. Las más conocidas, por lejos, las canadienses, y luego, en un escalón más abajo, las de New Orleans o las Nexus. Las dejo acá, no es necesario que nos detengamos en estas reglas, pero sí que sepan que incluye ítems, como mencionaba antes, estos, discúlpeme que estoy con mucha alergia y cada tanto pueda apagar la cámara o el micrófono. Eh, Incluye muchos de estos ítems a considerar en el interrogatorio o en la evaluación clínica del paciente, que digan, bueno, si tiene algo de esto, hay que tomografiarlo, ¿sí? Al margen de nuestro criterio clínico de a quién tomografiar, las reglas nos ayudan a objetivarlo y a poder asentarlo incluso legalmente, ¿no? En una historia clínica del paciente. Las reglas de New Orleans, fíjense que más o menos son todas muy similares, con algún detallecito, pero más o menos apuntan a lo mismo. Y las Nexus 2 también como relevantes de a quién tomografiar. ¿Cuáles son las limitantes? Que la adherencia o el conocimiento de estas reglas son variables en los colegas, que si son adultos mayores, todos están dentro de hacerle una tomografía, si usa solo con ese criterio. Y hoy por hoy, no todos los adultos mayores de 65 años son iguales, para nada. Que si está anticoagulado, también va siempre a tomografiarse, que requiere mucho de esto del interrogatorio y en alguien que viene con un TEC, muchas veces este interrogatorio es complejo, incluso por más que venga con la familia no sabe bien qué le pasó y bueno, terminan todos tomografiándose. La realidad en esto es que terminan la gran mayoría tomografiándose y las reglas ayudan, pero no son del todo categóricas. Y acá sí nos metemos en estos dos biomarcadores, ¿sí? A relatarles un poquito. Hacer una analogía con lo que fueron las troponinas, ¿no? Y su advenimiento en la clínica, el tiempo que tardaron en incorporarse en la práctica. Yo recuerdo estar de guardia en la emergencia en su momento, cuando empezaban a aparecer las troponinas en el diagnóstico clínico, e inicialmente nos costó adaptarnos y quizás decíamos, no, a este pidámosle una CPK, este amerita una troponina, o sea, llegar a que la adopción de la troponina sea hoy un criterio diagnóstico concreto de infarto de miocardio, tuvo su tiempo, pero el uso de los biomarcadores y puntualmente el advenimiento de la troponina, asociado, como ven acá, a intervenciones terapéuticas, mejoraron la sobrevida en el infarto de miocardio. ¿Sí? Y quizás sea un inicio de pensar en estos biomarcadores que por ahora nos parecen lejanos, pero quizás cuando empecemos a acostumbrarnos y veamos su beneficio, podremos verle y sacarle el jugo realmente a lo que nos pueda servir en la práctica. ¿Sí? Entonces, VIDAS TBI es un test basado en dos biomarcadores, GFAP y UCHL1, que junto a la información clínica, su principal rol es determinar si ese paciente requiere o no una tomografía.
está aprobado en mayores de 18 años, aunque ya tiene estudios en pediatría, un estudio muy grande, bastante avanzado en pediatría para ampliar su aprobación y sirve hasta 12 horas luego de la lesión. ¿Sí? Un gran beneficio respecto a biomarcadores previos que tenían 3 o 6 horas. GFAP es un biomarcador de los astrocitos, es específico cerebral, no se aumenta inicial, pero tiene una vida media un poco más larga, alrededor de a veces 5 a 7 días incluso, y el UCHL1 es neuronal, se incrementa muy rápidamente, en los primeros 60 minutos ya es detectable enseguida, y tiene una vida media corta alrededor de las primeras 48 horas. Sus perfiles temporales en conjunto son los que hacen los valores importantes de sensibilidad y valor predictivo negativo para lesiones tomográficas que tienen ambos biomarcadores. ¿Sí? Acá tiene una serie de gráficas que las dejo más a modo de ilustración, pero obviamente los biomarcadores se eliminan rápidamente a la sangre, no necesito hacer una punción lumbar para buscarlos en líquido cefalorraquídeo. Eh, Hay más biomarcadores en distintos lugares de las neuronas o los astrocitos y quizás los que más han llegado al mercado con asociación a los traumatismos son el más antiguo, el S100B, que ven ahí abajo del GFAP, pero tiene una ventana muy corta de 3 horas y a veces nuestro sistema de salud poder identificar a los TEC dentro de las primeras 3 horas es muy complejo. Eh, y UCHL1 y GFAP posteriormente. Acá otras gráficas que las dejo un poco más a modo de ilustración. Ah, eso no lo aclaré. Si luego alguno quiere las diapositivas en modo PDF, por medio de la doctora Flores me las pueden pedir por mail, se las paso más que nada para que tengan las citas bibliográficas y las usen de la forma que ustedes quieran. ¿Sí? Ahí les dejo justamente las gráficas para eso. Y como ven, hay un montón de biomarcadores más, ¿sí? No todos relacionados al trauma y no todos relacionados a este puntual valor clínico, que es decir, bueno, si me dan negativos, que es lo que vamos a ir ampliando, no necesito hacer una tomografía. En estos dos, en este escenario, es el que se destacan principalmente GFAP y UCHL1 para este rol. Acá tienen la línea temporal, ¿sí? La curva temporal, perdón, donde se observan las distintas dinámicas, UCHL1 muy rápido, vamos a ver que a los 30 minutos ya está detectable, con lo cual incluso un trauma en un paciente, que es una de las preguntas que me han hecho en otras charlas, el paciente que se cae en la sala de internación, por ejemplo, para ver si amerita una tomografía, bueno, podría ser porque rápidamente ya se incrementa. Y GFAP, un poco más tardío, insisto, su asociación hacen que hasta esas 12 horas es su mayor utilidad. ¿Sirven después? En la teoría sí, en su aprobación el mayor rédito diagnóstico fue hasta esas 12 horas. Esta es una review de los avances y todavía los desafíos pendientes en la atención del TEC y me pareció importante primero que habla del uso de resonancia, ¿sí? Pero también incluye dentro de los factores favorables el advenimiento de los nuevos biomarcadores para abordar el traumatismo encefalocraneano. Les dejo la cita porque es una cita que amplía a muchas otras cosas y también incluye cuestiones del sistema de salud a mejorar para este avance. ¿Qué sabemos de los biomarcadores ya a modo de el producto en sí? Bueno, el producto del VIDAS TBI tiene 60 tiras de prueba, con lo cual sirve para 30 sujetos, ¿sí? Cada kit, ahí tienen la conservación. Funciona dentro del equipo VIDAS, que es similar a un ELISA, un ELFA puntualmente, o más técnicamente un ELFA, pero es un ELISA, ¿sí? La técnica es un ELISA en forma pragmática. Y en 39 minutos, en 40 minutos tenemos el resultado desde que lo colocamos en el equipo. ¿Sí? Ese es el tiempo de demora, con lo cual si ven es muy rápido, ¿sí? El abordaje teniendo este resultado. Si es positivo, vamos a ver, igual a hablar un poquito de esta hora, estaría recomendado hacer una tomografía y si es negativo, junto con una información clínica que me avale, poder dar el egreso hospitalario y el seguimiento. Su gran mérito es el valor predictivo negativo para lesión tomográfica, visible tomográficamente, que es superior al 99%. ¿Sí? Este es su rol. Obviamente la especificidad es baja. ¿Por qué? Porque hablan de daño neuronal y de astrocitos, con lo cual si yo le pido a una meningitis unos biomarcadores, sí, probablemente me den positivo. Si le pido a alguien que vino con convulsiones, y me va a dar positivo, pero justamente no es su rol. Lo relevante es pedirlo en el TEC leve para no tener que hacer una toma.
digámoslo así, simplemente. Que luego, a nivel investigativo, podamos evaluarlo en otros escenarios, podemos evaluarlo. Incluso me han planteado situaciones algunos colegas de qué pasa en la cefalea que sospechamos hemorragia subaracnoidea. ¿Puede servir? Y teóricamente puede servir. Sería un escenario interesante. ¿Está validado y aprobado? No. Pero son cosas para pensar porque lo que me muestra es daño neuronal y daño de a los astrocitos. ¿Sí? La muestra es de suero, está aprobada en mayores de 18 años, como decía, y tarda 40 minutos. Em, Tiene valores cuantitativos, pero lo que va a responder el informe es positivo o negativo. Cualquiera de los dos que esté por el punto por arriba del punto de corte me va a dar un valor positivo, ¿sí? Sin importar que el otro todavía esté negativo, porque lo que me importa nuevamente es ese valor predictivo negativo para lesión tomográfica. ¿Sí? Acá la combinación es porque si llega a dar inválido por algún tema alguno de los dos, pero con que el otro dé positivo, me lo va a informar como positivo, que es lo más relevante. Así se informa directo desde el equipo, incluso tienen el valor. Hay estudios, como vamos a ver, que hacen correlación de los valores y los tamaños de la lesión. O sea, a mayor biomarcador, lesión más grande, vamos a decirlo así. Hay cierta correlación, no están validados exactamente para eso aún. Y el escenario clínico típico, o en el que puede tener mayor utilidad, no digamos típico, pero es en este caso una mujer joven que llega a la emergencia dentro de la ventana de 12 horas, luego de un TEC, breve pérdida de la conciencia, con confusión, desorientación y náuseas. Cualquier paciente con estas características, ¿sí? Evaluada en la urgencia, a pesar de estar 15 en 15 y resolución de estos síntomas, se le va a pedir una tomografía. Tuvo confusión, desorientación, náuseas. El 90% de las tomos en estos pacientes son normales, ¿sí? Y esta mujer va a tardar en un promedio casi 6 horas en la urgencia. Dato que incluso lo hemos charlado con algunos colegas emergentólogos acá en Argentina. Inicialmente llama mucho la atención, 6 horas, un TEC leve. Bueno, cuando uno se pone a buscar en la literatura, 6 horas. 6 horas de promedio en la atención. ¿Por qué? Como digo yo, porque pierden en el triage. O sea, un TEC leve pierde jerarquía en un triage en una emergencia. Entonces se atienden otras demandas y quizás muchos de los estudios, incluyendo la tomografía, que quizás llegó el politraumatizado en coma, obviamente pierde en todos los tiempos de los distintos estudios. Y el tiempo promedio son 6 horas. Es un montón. Me llamó la atención, lo fuimos a buscar y encontramos la coincidencia con este valor. Los costos, la irradiación, ¿sí? Y el uso de recursos, incluyendo el recurso humano, como decíamos antes. Si llegase a tener disponible estos biomarcadores, puedo realizarlos luego de la consulta y de dar negativos, que en este caso hubiesen dado negativos, ¿sí? Se puede dar de alta, obviamente con precauciones, menos tiempo, menos costo, sin irradiación. Como era. ¿Qué limitaciones puede tener? Bueno, que no es para todos, ¿sí? Que incluso en muchos casos, como dice ahí, puede hasta ser más rápido hacer una tomografía, sacarle sangre a alguien, porque sacarle sangre estamos agregando un perdón, un procedimiento que antes no le hacíamos a todo TEC. No a todo TEC le sacábamos sangre. Entonces ahí tenemos, les pido un segundito. Disculpen, gracias. Bueno, no siempre sacamos sangre, entonces hay en algunos casos o centros en el que sea más fácil hacer una tomografía que sacarle sangre a alguien, por más que parezca tonto, es una realidad, ¿sí? Y luego, un poco la confianza en el sistema, ¿no? Como todo nuevo método, eh, a que lleguemos a tenerle confianza real, no solo nosotros, la sociedad, el sistema, que aparezcan las guías, o sea, todavía requiere un tiempo de aceptación para que realmente digamos, che, con el negativo me quedo tranquilo. ¿Mm? En esto les agrego, sí les agrego, y esto no, me quito la camiseta Biomerie, si les parece decirlo así, pero nuestros clientes que lo están usando, la verdad que
están muy tranquilos cada vez que da negativo, le están haciendo tomografía inicialmente y no han tenido absolutamente ningún biomarcador negativo con lesión tomográfica. ¿Mm? Así que también nos pone contentos verlo en la propia práctica de este dato. ¿Cuál es el impacto que podemos tener? Y ahora lo vamos a ampliar esto. Bueno, más o menos 2 horas menos entre una cosa y otra que la atención con la tomografía realizada, un ahorro, y vamos a hablar luego de esto, un ahorro en económico, en dinero, y la optimización de recursos, una movida mucho más rápido de la emergencia, con menos recursos y puntualmente esto del traslado del paciente. Aparte que habitualmente en la mayoría de los centros, un paciente que va a realizarse una tomografía post-TEC leve o va en camilla o va en silla de ruedas, a pesar de que sea alguien que esté 15-15, la mayoría de las veces hay momentos o lugares en los que lo vamos a mandar caminando también en la práctica y es algo real, pero muchas veces va a utilizar este recurso, en cambio, para sacarse sangre puede esperar sentado tranquilamente en la emergencia. ¿Mm? En las guías francesas ya aparecen los biomarcadores dentro del abordaje del TEC. Ahí ven que incluso aparece el S100, que se los comentaba antes, viene en el centro, pero fíjense que tiene una ventana de 3 horas, ¿sí? Y es muy difícil, al menos en nuestro sistema, encontrar la mayoría de los TEC en las 3 horas. Tenemos esta ventana de 12 en GFAP y UCHL1. Este es un poco como lo pienso yo, es una opinión personal, ¿sí? Que incluso lo hemos hablado acá con algunos centros donde lo estamos incorporando, cómo utilizarlos, ¿sí? La realidad es que yo en Glasgow 13 tomografiaría a la mayoría de los pacientes, teniendo en cuenta que el 45% tiene lesión tomográfica. O sea, ahí el ahorro o el valor predictivo negativo en ese 13 en 15 es más bajo. Pero 14, 15 en 15 lo podría considerar, ¿sí? Para evitar tomografías innecesarias, ¿sí? Esto es a modo de opinión nada más, pero como lo pienso yo al menos. ¿Qué tenemos de evidencia? Y acá no quiero ahondar en los estudios porque les voy a dejar la cita, los pueden leer, tienen un breve resumen acá, pero quizás la primera evidencia concreta de los biomarcadores es el estudio de Papa del 2016 que lleva a las curvas temporales, la misma curva, obviamente la curva utilizada luego en el inserto del producto es la que trae este estudio. ¿Mm? Revisiones de esos años ya mostrándonos que había varios biomarcadores que podían dosarse y que podían tener algún rol en la práctica clínica, y empieza a hablar de ellos, cuando todavía, fíjense que esto es muy poco tiempo, ¿no? Estamos hablando de 10 años de evolución prácticamente de esto, cuando estamos acostumbrados nosotros a ver biomarcadores de otras patologías. Y acá tenemos un montón de dinámicas temporales de los biomarcadores en distintas entidades. El ALERT-TBI en el 2018 es el estudio de validación de los biomarcadores, o sea, el que hace que se pueda aprobar GFAP y UCHL1 en el TEC, mostrando los valores de sensibilidad y valor predictivo negativo que también están en el inserto, los valores asociados. Y si ven acá, empieza a aparecer este ahorro o reducción de un 30% de las tomografías. O sea, obviamente usando biomarcadores no voy a dejar de hacer tomografías, pero se bajan un 30%. ¿Sí? Y ese es el número a recordar porque coincide en las distintas series. Aparecen como valor pronóstico, o sea, empiezan a ver que pacientes en este TRACK TBI, que es un estudio grande también, 1.700 pacientes, que quienes tenían biomarcadores positivos les iba peor, ¿sí? Que biomarcadores negativos y que también tenían correlación con el valor, ¿sí? Y también empieza a aparecer una entidad que todavía no sabemos, o sea, y lo digo así abiertamente, ¿qué pasa con quien tiene biomarcador positivo y TAC normal? Que sí hay. O sea, hubo lesión, claramente hubo lesión. Se eliminó o se lanzó a la sangre un producto de lesión neuronal o del astrocito. ¿Qué significa eso? ¿Va a pasarle algo a ese paciente? No lo sabemos. No lo sabemos. ¿Sí? Aparece una nueva ventana de sujetos con lesión sin lesión tomográfica. Estudios de costo-efectividad, primeros estudios, y nuevamente, fíjense, ahorro de 325 tomografías cada 1.000 pacientes, o sea, coincide en ese cerca del 30% de ahorro de tomografías.
¿ok? Que lo podemos trasladar a costos posteriormente, como vamos a ver. Sirve en un TEC de muy corta consulta, 30 a 60 minutos ya se elevan los biomarcadores, ¿ok? Al menos a los 30 minutos. Previo a esto no hay datos, igualmente sería muy loco poder hacerle una extracción de sangre a alguien que se acaba de golpear en menos de 30 minutos, pero sabemos que lo podemos usar dentro de la hora, con lo cual no hay una ventana que esperar, como en otros estudios, incluyendo la tomografía, que quizás hay que esperar para que aparezca la lesión. Comparación con el S100 y ya un poco más de evidencia con pacientes en forma directa y lo ven como una alternativa viable, porque se había probado antes el S100, incluso ya estaba en las guías escandinavas de trauma, que son unas guías bastante conocidas, y empiezan a validarlo en comparación a este biomarcador. Este es un estudio que siempre me detengo un poquito, porque tiene que ver con esto un poquito de lo que hablaba de la tomografía es lo más relevante o el Glasgow es lo más relevante. Acá vamos a hablar de pronóstico. Y miren estas gráficas que voy a tratar de explicar, pero son sujetos con, entre comillas, mismo Glasgow, ¿sí? Pero distintos valores de biomarcadores separados por quintiles, ¿sí? Del 1 al 5. O sea, el 5 son con muy alto biomarcador, el 1 con muy bajo. Y fíjense la gran diferencia en tomografías patológicas con mismo Glasgow, pero distinto valor de biomarcador. ¿Sí? Se entiende principalmente el de Glasgow 3 en 15. O sea, mismo grupo, insisto, entre comillas, pero con distinto valor de biomarcador, a mayor biomarcador, mucho mayor porcentaje de tomografía patológica que a menor biomarcador. O sea, mi pregunta a partir de esto, y ahora voy a ir a la gráfica que sigue, que me parece incluso también más relevante, es, ¿realmente me sirve el Glasgow en un TEC leve? O sea, ¿tiene sentido hacer Glasgow? A grandes rasgos sí, lo tengo a la mano, es sencillo, pero fíjense la gran diferencia ante un mismo grupo de Glasgow con los biomarcadores. Y acá, ya no con tomografía, pero sí con el GOS. ¿Se acuerdan ese score que les dije que era pronóstico? O sea, porcentaje de pacientes con GOS menor a 4. O sea, qué porcentaje de pacientes les va muy mal posterior al TEC. Y fíjense que con Glasgow de 15, o sea, 15 estamos hablando, 15 en 15, el que podía hablar con nosotros y estarlo más bien, quienes tenían biomarcadores altos tienen secuelas, ¿sí? Tienen secuelas. O sea que, a pesar de estar 15 en 15, ese biomarcador alto encontró cosas que el Glasgow para nada, ¿sí? Y en coma, esto me parece también bastante relevante, en coma Glasgow 3, ¿sí? El peor paciente de todos, quienes tenían biomarcador bajo, tenían, aunque sea el 40% se recuperaba, ¿sí? Tenían GOS muy bajos, ¿sí? O sea, aparecen nuevas ideas de este diagnóstico más fino, esa es la palabra, más fino con los biomarcadores que con otras cuestiones. Bueno, los estudios Brainy son los dos estudios muy grandes ya que usan vidas TBI. El Brainy del 2024 ya publicado con sus resultados, ¿sí? En adultos, 1.500 pacientes, valor predictivo negativo para lesión tomográfica del 99% y en vías de publicación de resultados, el Brainy 2, que es el pediátrico que les comentaba al empezar la charla, ¿sí? Tienen casi 3.000 niños en vías de enrolamiento, aún no están publicados los resultados. Incluso entre hoy porque sé que está terminando en cualquier momento, pero todavía no está. Ya estudios multicéntricos, ya replicando esto en la vida real, ¿sí? Con los mismos resultados de sensibilidad y especificidad muy altos, perdón, de sensibilidad y valor predictivo negativo muy altos de la combinación de biomarcadores. Se los dejo para que los puedan ver y un metaanálisis del año pasado evaluando todos estos estudios con biomarcadores donde les va muy bien con un valor predictivo negativo cercano al 100% y fíjense de vuelta este número, su uso rutinario puede reducir las tomografías en un 31%, sigue apareciendo este dato. Como última cuestión de evidencia para mostrarles, un estudio a nivel económico que evaluó cómo le iría al sistema de salud español si aplicaran TBI, vidas TBI en todos sus TEC leves.
¿sí? Se hizo un árbol de decisión, teniendo en cuenta todos los costos de la atención, tomografía, tiempos de observación, ¿sí? Una buena evaluación de los mismos y llegando a la conclusión, primero, el tremendo gasto que tiene el TECLEVE, ¿sí? En un centro español, ¿sí? Lo mismo puede aplicar probablemente a nosotros, quizás un poco menor, pero los gastos son muy elevados, ¿sí? Reduciendo en 200 euros, según este análisis, por paciente en la atención. Recuerden que esto no es solo biomarcador contra tomografía, sino que también implica el tiempo de atención, o sea, el gasto hora del recurso humano atendiendo a ese paciente, que recuerden que también era de 2 horas, como muestra acá, ¿no? O sea, un ahorro de casi 2 horas y un ahorro en dinero de casi 200 euros por paciente. ¿Mm? Que podemos minimizarlo, pero igual, o sea, podemos reducirlo, pero igual sigue siendo significativo. Eh, a modo cierre, y ahora respondemos las preguntas, intercambiamos lo que les parezca. Bueno, en el TECLEVE se usan mucho tiempo de recurso del sistema, gastos se irradian pacientes y pudiendo tener estos biomarcadores, tenemos evaluado que podemos atender 2 horas menos al paciente, tener un ahorro económico, menos recurso humano de uso y 30% menos de tomografía. ¿Sí? Acá el inserto, ¿sí? Y ahí les dejo mi mail por si quieren las diapositivas, me pueden escribir directamente o por medio de la doctora Flores también se las puedo enviar en el formato PDF sin ningún problema y contactarlo a Gustavo, sin dudas, a modo de colega en Chile para mayor información. Bueno, muchísimas gracias por la presentación, Javier. La verdad que muy, muy entretenido, muy interesante. Em, a mí me surge la duda. Bueno, tenemos varias preguntas en el chat. Voy a aprovecharme de la situación que soy la anfitriona y voy a hacer la pregunta que tengo yo primero. Em, Creo que se mezcla con un par de preguntas que hay en el chat. Me imagino que Perfecto. los datos de sensibilidad, particularmente de sensibilidad y valor predictivo negativo, que eran muy buenos, son de ambos marcadores en conjunto, me imagino, ¿no es cierto? Por, Totalmente, ahí la por- preguntaron justo y sí, son en conjunto. claro, y la pregunta viene porque me imagino que Biomerie los vende por separado o los venden en conjunto. No, no, el kit vienen juntos. Ah, vienen ambos. Ah, Sí, sí, perfecto. vienen juntos. Se Perfecto. procesa o sea, se procesan por Claro. separado en el VIDAS, pero vienen juntos Ujú. directamente en el kit. Ah, perfecto. Bueno, siguiente pregunta. Esa ya la respondimos, la de don Diego Medina, así que esa ya estamos. Don Francisco Pino pregunta, bueno, me imagino que serán similares a los inmunoensayos, pero si hay alguno más específico, ¿qué interferentes podría tener esta técnica más en específico? Sí, eso te lo debo, Francisco, y te pido disculpas. Como yo habitualmente abordo la parte médica y cuando viene el momento de incluirlo dentro de los laboratorios, se acercan mis colegas bioquímicos o microbiólogos, que son los que trabajan conmigo, dejo esta parte para ellos, ¿sí? Pero son similares a la de cualquier inmunoensayo, está buena la pregunta, ¿sí? Pero te debo yo la respuesta y no quiero meterme en ese tema que no es mi expertise. Súper. Sí, yo creo que probablemente en relación a los mismos interferentes de los vidas en general, ¿no? Como de los De los otros. vías en general. Bueno, la doctora Vial pregunta que cómo anda más o menos en relación a los costos. Sabemos que ya está en Argentina, que es otra economía, ¿no? Pero Ujú. así más o menos como por determinación o cómo lo hacen en comparación con otros marcadores o con el escáner. Bien, no quiero meterme acá justamente con cómo van a llevarlo adelante en Chile, pero para que tengan en cuenta los costos del biomarcador pueden ser de 40, 50, $60, depende del país por determinación, ¿sí? Y nosotros tenemos en el sistema argentino por nomenclador el costo de la tomografía entre 100 y $200, depende la región y depende del tipo de hospital, ¿sí? Pero esos son los datos que tenemos, incluso un, un ensayo clínico de vida real que estamos por llevar adelante tiene en consideración estos valores. Perfecto. No, pero nos sirve un montón ese dato. La doctora Venaus, bueno, esto igual lo abordaste, si las experiencias publicadas en su Sí, mayoría son en adultos, está ese estudio como pendiente ahí pediátrico, por lo que entendí. sí, sí, a ver.
Bueno, primero un saludo a la doctora Benadov, a quien creo que hemos compartido experiencias virtuales en distintos escenarios. Pero sí, sí, yo estoy esperando con mucho interés el estudio en pediatría. Me parece que a ver, les soy sincero y no quiero, no hablo acá como biomerier, acá hablo como colega. Me parece que poder atender a un pediátrico sin hacerle una tomografía por cualquier cosa me parece fantástico. O sea, a mí personalmente, habiendo trabajado en la urgencia, me parece fantástico y la verdad que creo que ahí le veo mucho rol, lo mismo que en una paciente embarazada, por ejemplo, ¿no? O sea, poder evaluar una embarazada con un TEC y tener esto disponible cuando tengamos todos la confianza que amerita. Las publicaciones son muy buenas, pero todos, sin duda que en nuestra práctica nos gusta verlo nosotros, ¿no? En el uso, eso nos pasa siempre. La verdad que son dos escenarios donde considero con intoxicación con sustancias que se golpea la embarazada y el paciente pediátrico, me parece fundamental poder tener esto disponible. Sí, totalmente. En mi no tan larga experiencia con pacientes con TEC, lo mismo, pacientes pediátricos sobre todo muy poco predecibles, ¿no? Todo lo que pasa posterior a un TEC leve, así que esto es súper útil. Mm. Y aparte, te diría que los niños a todos les hacen tomografía, por una cuestión de temor del tipo de paciente que es, Exactamente, terminan todos exactamente. tomografiados y se la pasan golpeándose, las dos Sí. cosas. Bueno, don Cristian Tepper pregunta si es que, bueno, me imagino que en la Argentina tendrás algunos casos Ujú. de uso de estos biomarcadores en Sudamérica. Sí, sí, en Argentina ya lo están usando en varios centros. En Colombia lo acaban de incluir incluso en la guía nacional de TEC la Ah, semana pasada, que no la pude incluir porque la estoy disgregando todavía, pero en Colombia ya están incluidos en su guía nacional. Nosotros en Argentina ya tenemos varios centros que lo están usando. Un buenísimo. escenario que no comenté, perdón, que no sé si les Ujú. pasa, pero a nosotros en distintos lugares sí, es la utilidad en centros sin tomógrafo también, ¿no? Que no hablamos Bueno, no hablé de eso esto. mismo, sí, eso mismo quería comentarte yo, que en mi caso, y acá en Chile hay muchos, obviamente hay programas de hospitales rurales y todo, y que muchas veces tienen una sola ambulancia, ¿no? Y esa ambulancia cuando no está en el centro, es mucho más sencillo mandar un auto con el tubo de sangre hacia el hospital que esperar a que la ambulancia vaya y vuelva por el paciente para el tomógrafo. Sí, Totalmente. Y a ver, a alguien que tengo dudas, le voy a hacer la tomografía, pero a muchos de esos que uno no, a ver, en la práctica, no tengo dudas que no va a tener nada, pero por la presión familiar del paciente, la medicina defensiva en cuanto a lo legal, uno termina tomografiando a pesar de que piensa que no va a tener nada. Y acá hay me parece que hay una buena expectativa de mi parte con esto, con estos biomarcadores ahí, ¿no? totalmente. Bueno, a ver, aquí también hay otra pregunta, la doctora Vial, bueno, más clínico en TEC leve con marcadores bajos, en el fondo ahí uno podría estar más seguro de dar un alta considerando el valor predictivo negativo desde el punto de vista del TEC, ¿no? Sí, sí, sí. Hoy por hoy, a ver, como dijimos recién, las publicaciones son todas muy buenas a favor de esto. Creo que a todos nos gustaría usarlo en nuestra práctica diaria para terminar de tenerle la confianza que nos gustaría, pero los datos avalan que si los marcadores son negativos, no hay lesión tomográfica. ¿Mm? Claro. Buenísimo. Y la última que tenemos acá en el chat de JM Gallardo, de no contar con estos marcadores, si conoce algún otro que exista como marcador en el TEC, yo me imagino que aparte del Glasgow y eh, Sí, el S100B, ese que les decía, la verdad que en Argentina no ha tenido difusión. Sí que cuando salieron las guías escandinavas, son unas guías bastante utilizadas globalmente en tech, los incluía inicialmente, incluso yo lo había leído en su momento cuando salieron y me había llamado un poco la atención, pero acá a Latinoamérica nunca llegaron con fuerza a utilizarse. Creo que con esta ventana de 3 horas yo no le veo rol, les soy sincero. Pero bueno, el S100B es el otro que ha aparecido ahí dando vueltas en su momento. claro. Sí, no, acá tampoco la verdad que yo por lo menos no lo he escuchado, no ha sonado mucho el S100B. Bueno, me parece que abordamos todas las preguntas del chat. Ahí la doctora Benadov, muchas gracias, pone en el chat.
Nada, agradecerte un montón, Javier. La verdad que ha sido una charla súper interesante. Hemos tenido harta participación, así que te lo agradezco muchísimo. No sé si alguien más quiere decir algún comentario o algo que se silencie, porque creo que pueden. Y si no, estamos. Hay excelente práctica, pone Don Bueno, Gallardo. gracias, de verdad, gracias a todos. Y un placer, ¿eh? Bueno, Javier, muchísimas gracias. Quería dejarlos a todos, quería dar un par de avisos antes de cerrar. Bueno, primero que, como bien saben, estas reuniones las hacemos mensualmente, ¿no es cierto? Así que el próximo mes les va a llegar el mismo mail que les llegó ahora para la charla del próximo mes. Con el tema les manda, llegará ahí todo por el mismo mail. Segundo aviso, el jueves 5 de noviembre ya tenemos fecha, van a ser las jornadas de la Sociedad Médica del Laboratorio Clínico. Tenemos una palestra súper variada de temas, está súper entretenido, así que los invito a todos a visitar la página de la Sociedad Médica, smlc.cl, para que puedan ver el programa e inscribirse. Y finalmente, como tenemos aquí un par de invitados internacionales, también los dejo invitados al próximo Congreso Nacional de Patología Clínica de la Federación Mexicana de Patología Clínica a su congreso, así que lo van a hacer del 28 al 31 de octubre en México, en Chihuahua. Así que para que revisen también ahí los datos de todos ellos. Así que muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias Javier, y nos estaríamos viendo en la próxima reunión. Adiós.